¿En qué punto están ahora mismo las redes sociales? Para las empresas en general y para los usuarios en particular. Bueno, o sea, para las empresas están para intentar conectar con las personas. O sea, creo que es una forma de conectar más allá de la publicidad convencional, que al final pues, o sea, se ha generado un rechazo hacia ellas con el paso del tiempo. O sea, igual que en los 50 fue como que guay los anuncios de televisión, era algo que nos encantaban, pero porque era la novedad. Claro, han pasado ya muchísimas décadas en las que nos han saturado, y yo que me dedico a ello, nos hemos saturado de información comercial por todos los lados y con los medios convencionales. ¿Qué pasa? Que surgen las redes sociales, que es como una vía de escape para el usuario, y las marcas han sabido colarse. Unas lo hacen mejor, otras lo hacen peor, pero bueno, al final las marcas tienen que estar ahí porque es fundamental. O sea, es decir, al final no deja de ser un canal en el que la gente dedica muchísimo más tiempo que lo que pasa frente al televisor o escuchando la radio. Entonces, no estar es como perderte mucho. Y aparte también te sirven para escuchar mucho y entender qué es lo que le gusta a la gente. Si tú estás ahí consumiendo algo es porque te gusta eso. Entonces, a la hora tú de como marca de generar contenido o de que quieres activar algo, siempre te da señales de lo que la gente está, o sea, lo que la gente está demandando, cómo van cambiando los gustos en función de las generaciones. Pues decir, a los más mayores a lo mejor les gustaba más la foto y a los más jóvenes es el contenido más audiovisual. Entonces, bueno, las redes están ahí, van cambiando, porque la verdad es que es un continuo cambio. O sea, es decir, un continuo cambio. Hay cosas que de repente están de moda que pasan a la moda con el tiempo. Hay redes que de repente tienen un boom y luego se desinflan. Van surgiendo nuevas que obligan a que las antiguas se tengan que reinventar para adaptar, pues a lo mejor formatos o experiencias. Entonces, bueno, la verdad es que estar en el mundo de las redes es una continua carrera de fondo, claro, tanto para las marcas como para los usuarios, que es lo que hablábamos. Es decir, al final como usuarios, como la necesidad de siempre estar ahí, ¿no? Ese FOMO que se ha creado de tengo que estar, si no me pierdo algo, tengo que mostrar mi vida perfecta, tengo que estar siempre ideal. También es cierto que ahí es donde nos han llevado pues, todo el tema de los influencers, los embajadores, y las marcas es la necesidad también de intentar estar siempre ahí, pero lo que tienen que hacer es menos es más. O sea, es decir, es mejor que hagan menos cosas de buena calidad y que conecten bien con el público, a intentar como, pues eso, ser la madre perfecta de me levanto, desayuno, como, ceno siempre perfecta y te lo muestro a todas horas. Las marcas tienen que aprender también que eso no es necesario. O sea, que... Porque no es real. No es real. Y que aparte que como los usuarios no les apetece todo el rato que le estés hablando de tu marca. O sea, al final es como, vamos a ser realistas. O sea, yo creo que las marcas lo que tienen que entender es la realidad de las personas. Es decir, ¿a ti te apetece que te hablen todo el rato de lo mismo durante un día? No, o sea, pero a nadie le gusta, pero no te apetece ni que te hablen de marcas ni que te hablen de un tema en concreto todo el rato. Entonces, las marcas también tienen que entender que tienen que crear una buena estrategia de contenido en redes sociales para no impactar en exceso y sobre todo con una frecuencia como un poco friendly, ¿sabes? Para que todos podamos, bueno, pues convivir con las marcas y con los contenidos que generan tus amigos. O sea, yo creo que si las marcas consiguen equilibrar eso, al final, bueno, creo que el ecosistema digital y sobre todo las redes sociales es muy amplio como para que estemos todos y nos llevemos bien. Y para las marcas, ¿cuáles son las tendencias que hay ahora mismo en redes sociales? Pues bueno, a ver, dentro de las tendencias, o sea, de redes sociales, pues todo ha cambiado mucho desde la pandemia. Es decir, llevamos una tendencia ascendente con el contenido audiovisual que yo creo que se ha consolidado en la pandemia, pero sí que a raíz de haber estado confinados 3 meses han surgido, o sea, nuevas formas de entender las redes sociales o de interactuar con las redes sociales, que ha hecho que cosas que antes no funcionaban de repente empiecen a funcionar, y cosas que antes estaban funcionando muy bien de repente ahora pues como que nos dan un poco igual. Ejemplos, pues bueno, que al final pues los contenidos que nosotros denominamos de engagement, ¿no? Que son contenidos como más de interacción con el usuario. Esos contenidos antes de la pandemia, para las marcas, os hablamos de marcas, o sea, otra cosa son los influencers, que eso ya es otro tema aparte, pero para las marcas nos costaba un poco moverlas, porque al final es
¿tú quieres estar interactuando con una marca de pasta o con una marca de garbanzos? Pues bueno, tampoco es que sea tu pasión en la vida, ¿no? Pues es decir, estar aquí, ¿sabes? O sea, es en plan de que dices, bueno, no sé, o sea, no es... Sobre todo porque no sé con quién estoy hablando. Claro, o sea, en plan de, bueno, o sea, puedo interactuar o puedes ser muy fan, ¿sabes? Claro. O sea, muy brand lover y demás, pero al final era cosa. ¿Qué pasa? Que en el confinamiento nos tiramos 3 meses encerrados en casa, en el que lo que entiendes por ocio no existe ya, pues es decir, no puedes salir de casa y al final solo tienes esos devices, ¿no? que puedes tirar de ellos, que es la tablet, el móvil, la televisión, todas tus plataformas de vídeo en plan Netflix y demás. Entonces, claro, al final llega un momento en el que dices, ostras, que me tengo que buscar entretenimiento de donde sea, y empiezas, claro, a interactuar con decir, oye, pues mira, este juego que me hacen stories esta marca de pasta, pues me hace gracia, venga, lo voy a hacer. O sea, al final terminamos, yo creo que como que interactuando con cualquier cosa que se nos ponía. Obviamente, llegó un momento en el que tuvimos que establecer un criterio porque tampoco era cuestión, pero sí que es cierto que nosotros lo que vimos era que en cuanto un contenido lo trabajábamos o le creábamos un continente más de gaming, o sea, la gente interactuaba muchísimo. Obviamente porque tenía mucho más tiempo que lo que era antes de la pandemia, que íbamos a un ritmo muy acelerado, pero lo que hemos notado es que una vez acabado este confinamiento y ya nos han dejado, entre comillas, poco a poco ir yendo hacia nuestra vida normal, se ha quedado. O sea, es decir, la gente le ha gustado esta forma de relacionarse con las marcas, en el que pues interactúa, puede dar su punto de vista, porque hablamos de todo, desde retos, juegos, hasta encuestas, o sea, es decir, y les ha gustado, y les gusta esa forma mucho más de interactuar con las marcas que las formas pasivas que entendíamos previamente, que es como te emplato el típico post con un copy y eso es que al final pues puede que ni se lea. Entonces sí que dentro de las tendencias, para mí una de ellas es la interactividad del contenido. O sea, creo que eso ha ganado muchísimo y que ha venido para quedarse. ¿Y cómo utilizan las marcas ese contenido de los usuarios? Esa es otra de las tendencias que, a ver, el contenido, el user generated content, que es como se llama, o sea, eso existe desde que existen las redes sociales y el ecosistema digital. En el momento en el que tú creas un espacio en el que yo puedo dar mi opinión sobre algo, ya estoy generando un contenido. O sea, es decir, en el momento en el que yo ya te puedo dejar una reseña en una aplicación de si me ha gustado o no, eso es contenido, porque luego otros usuarios ven ese contenido y les puede modificar o influir en su decisión. ¿Qué pasa? Que hasta ahora, pues bueno, creo que las marcas infravaloraban mucho ese contenido. O sea, es decir, había marcas, o sea, yo me he encontrado con marcas que ni siquiera hacían social listening, como denominamos, que era escucha activa de las redes sociales para ver qué se estaba hablando de su marca, que decías, oye, es que no te has dado cuenta que tienes una comunidad de brand lovers brutal y la tienes totalmente desatendida. Entonces, ¿qué pasa? Durante el confinamiento ocurre que no podemos producir contenido, o sea, o no podemos producir el contenido como lo entendíamos antes de que nos confinaran, es decir, no puedes hacer rodajes, o sea, era todo, o sea, al final se nos trababa todo mucho más como hasta ahora estábamos trabajando a la hora de crear el contenido. Y entonces es cuando de repente, bueno, y si esto se une al hecho de que la gente tiene mucho más tiempo, empiezan a surgir el boom de TikTok, todas estas redes sociales que justo han nacido para que la gente pueda expresarse y generar contenido de una forma mucho más distendida sin que te evalúen por la calidad del contenido. Es decir, lo que mola es que crees ese contenido y que sea divertido, pero da igual si lo has hecho con una super cámara 5K, 8K o lo que sea, es decir, o sea, al final lo que interesa es más el propio contenido que el continente. ¿Qué pasa? Que se une la necesidad de marcas, no podemos producir contenido con el mismo ritmo que llevamos hasta ahora, toda la población mundial loca generando contenido porque tenía que matar el tiempo libre de alguna forma. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente decimos, ostras, es que aquí hay un filón que es mucho más barato porque es un contenido que ya está creado, o sea, lo han creado además los propios usuarios. Es decir, es muchísimo más efectivo porque yo me creo mucho más a una persona que me habla de tú a tú, que está a mi mismo nivel, que una marca que, claro, obviamente, ¿qué te va a decir de ella misma? Pues que es guapa, ¿sabes? No te va a decir, mira, no te preocupes, soy fea, pero cómprame. Y entonces, sobre todo se gana en credibilidad. O sea, es decir, el User Generated Content lo que nos hace es ganar en credibilidad y porque es lo que te digo, porque al final es mucho más potente una valoración de un consumidor final
o incluso un comentario que te dejan que a ti te sirve, que a nosotros nos sirve para detectar tendencias, gustos de los consumidores, productos que lanzamos si están funcionando o no. Entonces, ahora es cuando yo creo que ha surgido esa tendencia. Bueno, es que en realidad lo que te decía no es una tendencia, o sea, siempre ha estado ahí, pero ha surgido a raíz de esta necesidad o sea, por así decirlo, el poder del user-generated content, y hace que en las estrategias de social media lo tengamos muy en cuenta y lo aprovechemos. Y bueno, yo creo que es otra de las tendencias que nos ha traído y que en 2021, bueno, pues al final lo estamos explotando bastante. Fíjate, hablabas del contenido interactivo, pero también se demanda mucho más, casi, en Instagram concretamente, las historias que los posts fijos, ¿no? Es como más entretenido, es como más dinámico. ¿Cómo se genera buen contenido en esos 15 segundos? Pues a ver, sí que es cierto que el formato que más engagement te genera al final con esto que decimos de la interactividad es Stories, porque es el que te permite mucha más interacción. O sea, al final en un post de Instagram pues no deja de ser el formato que elijas, pues desde una foto fija hasta un carrusel o lo que sea, pero no deja de ser una foto con un copy. Sí que es cierto que han surgido ciertas herramientas que te permiten, pues bueno, un mínimo de juego, porque puedes utilizar tags, pero al final el rey de la interacción es el story, o sea, es decir, donde está y todo lo que haya alrededor de story, ya sea pues lives o reels, o sea, es decir, pero el story es el formato que más interacción. Entonces, lo primero de todo es ser súper orgánico con el propio formato, es decir, no utilizarlos. A muchas marcas cometen el error de utilizarlo como un repositorio de contenido, y no esto no es me ruedo mi spot en 16 novenos y luego me hago una adaptación a 9/16 avos y lo pongo ahí, no. O sea, esto se trata de generar contenido pensando en stories y utilizando todo el potencial y todas las herramientas y toda la interactividad que te puede, o sea, que te ofrece los stories. De esta forma es como le das valor, o sea, es decir, en cuanto tú coges un contenido, aunque sea un contenido de marca, porque yo te puedo poner ejemplos de cosas que hemos hecho que es para hablar puramente de marca, pero le hemos metido ese continente de interacción, un poco de gaming, y la gente lo consume porque le entretiene, y no te das cuenta de que te estoy contando mi producto de cabo a rabo, pero te lo estoy contando de una forma en la que no es he venido aquí a hablar de mi libro, ¿sabes? Entonces, creo que como más se genera, sobre todo se genera valor, es creando el contenido ad hoc para Story, utilizar todas las herramientas y todos los por así decirlo, bueno, o sea, los elementos que te ofrece la herramienta de Stories, y que las integres. A ver, tampoco hace falta volverse loco y de repente utilizar todo a la vez. Claro. Pero sí que intentar que el tipo de contenido que vayas a generar, si es un reto o es una encuesta, sí que utilizar todos esos elementos que la gente ya está súper familiarizada con ellos, porque tú sabes perfectamente el sticker pues eso, de la geolocalización, sabes utilizar los GIF, sabes utilizar las barras ¿sabes? De los emoticonos, las encuestas de campo abierto o de respuestas dadas. O sea, al final todo ese tipo de elementos tú ya estás súper familiarizado porque lo estás viendo en el día a día. Entonces, lo importante para generar valor es eso, es que el contenido sea súper orgánico con el propio formato. No intentes encajar cosas que ya existen pero meterlas a capón. Y si quieres aprovechar un contenido que ya tienes, tunéalo de forma que dé la sensación de que ese contenido ha sido generado ad hoc para Stories. También ha proliferado mucho durante ese confinamiento, María, los directos, ¿no? Yo creo que por esa necesidad del contacto, de vernos, de casi tocarnos, aunque fuera a través de la pantalla. Pero, ¿cómo se prepara un buen directo para poder conectar con la audiencia? Porque esto no es, claro, le voy a dar el directo, me voy a poner delante de la cámara y ya. Claro, mira, creo que cuando hacemos directos unipersonales, como los llamo yo, es decir, o tienes una comunidad enorme, eres un influencer súper conocido, con muchísimo alcance, que cada vez que, yo que sé, que abres un bote se te conectan millones de personas, o para una marca no tiene sentido hacer eso, o sea, a no ser que lo hagas a través de un influencer, que eso ya es, o sea, generar contenido a través de terceros. Pero una marca, si quieres generar un contenido en live,
yo, vamos, mi consejo es siempre que te asocies con gente que ya tiene, o sea, que ya tiene ese potencial. Porque no tiene sentido que el representante de una marca se ponga a hablar, a hacer un live en directo ahí en plan de a contarte mi producto. O sea, para mí es como, bueno, no sé, o sea, a lo mejor se puede conectar a alguien, pero no es interesante. Pero si tú, por ejemplo, buscas una buena temática que te ayude a aportar valor a lo que quieras poner o sea, a lo que quieras, de lo que quieras hablar de tu producto, o porque quieres trabajar un posicionamiento, o porque has decidido que quieres trabajar un territorio de contenido, me invento el deporte, la música, lo que sea. Siempre o sea, para mí es súper importante invitar a esos directos a personas que te amplifiquen muchísimo más la historia, o sea, este live, y sobre todo que te aporten sus propios valores a tu producto, marca, posicionamiento, lo que quieras poner en valor a través del story. Súper importante, una muy buena conexión. O sea, creo que los lives con mala conexión al final lo único que crean es frustración y la gente termina de dejar de verlos. Es decir, te tienes que garantizar, y si no lo puedes garantizar es mejor que esperes para hacerlo más adelante. Es decir, los lives tienen que tener buena conexión, tienen que garantizar una experiencia de usuario buena. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros, por ejemplo, siempre les decimos a los clientes a la hora de establecerlos, que se garanticen esto. Y luego, tener siempre un buen conductor de live. Es decir, cuando invitas a gente tiene que haber alguien en representación de la marca, porque claro, o sea, es decir, no vas a dejar a 2 invitados a gestionar tu marca. Y entonces sí que es interesante que haya un conductor que haga como un poco las funciones de presentador, que si ve que las preguntas se están demorando mucho, se están haciendo muy largas, sepa reconducir la conversación. Bueno, un poco lo que habéis hecho toda la vida cuando habéis presentado cualquier tipo, pero sí que es cierto que los live es interesante, ¿sabes? Y luego, otra cosa también interesante a tener en cuenta es todos los previos, o sea, los previos antes de hacer un live. Que eso, por ejemplo, lo trabajan muy poco las marcas y creo que es lo que hay que potenciar, porque tú a lo mejor en ese momento lo has anunciado, pero hace días. Entonces, creo que tienes que estar como siendo muy insistente antes de, o sea, que generar teasers antes de que aparezca el propio live, para que la gente siempre lo agende y crear contenido pues para agendarse ese live, para que no se le olvide. Es como siempre recordarles, hacerles pequeños reminders de, oye, que el live va a suceder, porque eso sí que te garantiza que a la hora de que suceda las visualizaciones sean más, o sea, haya más visualizaciones. Claro. Porque si lo anuncias una semana, la gente se le olvida y llegas el día del live y nada. Luego, es interesante grabarlo, porque ese contenido, una vez grabado, luego te sirve para contenido posterior que tú puedes utilizar muy bien en tus canales. Y para, bueno, o sea, parece una obviedad, pero o sea, hay gente que se le olvida grabar los live. Entonces, claro, los live, como su nombre indica, son live. Como no los hayas grabado ya, es un contenido que has perdido. Entonces, es interesante que lo grabes y luego, bueno, pues para luego poder tú con ese contenido, pues si lo quieres dejar en un destacado en Stories o lo quieres mover de otra forma, pues es muy interesante. Y luego es muy importante que si vas a invitar a otras personas que tienen bastante alcance, porque lo interesante es que invites a gente que te pueda amplificar, claro. Porque si vas a invitar a gente que no te pueda amplificar es como absurdo. O sea, siempre que sean personas con solvencia para poder hablar de la temática que has seleccionado, pero sobre todo que tengan muchísimo alcance. O sea, para que tú cojas y digas, vale, yo tengo X seguidores, pero es que estas personas me amplifican por este lado y por este, entonces el live tiene muchísimo más éxito. Hacer que esas personas también anuncien ese live en sus canales, porque lo que haces es traerte comunidad de esas personas hacia ese live, que probablemente a lo mejor tú no las tengas como seguidores desde tu marca. Por ejemplo, nosotros el otro día hicimos con una marca de legumbres que se llama Luengo, que es una de las marcas que gestionamos desde la agencia, hicimos por el Día Nacional del Celíaco, hicimos un live con una persona que es de comunicación de la FACE, y luego tuvimos una nutricionista que está especializada en celiaquía. Entonces, bueno, eran 2 personas que aportaban mucho valor por su rigor sobre la enfermedad y porque tienen toda la información de primera mano, pero eran 2 personas que además tenían muchísimo alcance, cada una individualmente en sus canales. Que hicimos que tanto la nutricionista como esta persona que pertenece a la FACE, que amplificaran y que también anunciaran y que hicieran eso que te he comentado antes de
ir un poco como haciendo pequeños reminders a lo largo de la semana de, oye, esto va a suceder, puedes ponerte hasta un stories de cuenta atrás para que la gente se agregue la cuenta atrás y luego les salte la alarma. Bueno, la historia es que el live lo tienes que hacer lo más amplificable posible para llegar a más gente posible. Y bueno, a ver, podríamos entrar en tips más de producción, pero yo creo que con lo que hemos hablado... Que cuiden los fondos, por favor, que cuiden los fondos. Sí, claro, o sea, luego ya hay cosas de producción, es eso, pues intentar que justamente que los fondos, pues bueno, aporten algo a la marca, pues sí, pues a lo mejor te puedes poner un background sobre tu marca, es decir, luego hay muchas pequeñas tips que hay que tener en cuenta a la hora de la producción, a la hora de dar paso a las preguntas a los usuarios que están asistiendo al live, a no equivocarte y dar al botón de agregar, porque cuando la gente se une al live, a ti te sale como un botón de ¿quieres agregar a esta persona? Pero muchas veces se equivocan, le dan y entonces lo que apareces es tú en el live. O sea, estás en abierto. Entonces, claro, esas son pequeñas cosas que hay que tener mucho cuidado a la hora de generar, pero bueno, son cosas más de producción que eso ya... Y luego, sobre todo, también una cosa importante que se me olvidaba es, las marcas al final tienen como muchas palabras clave que tú siempre quieres posicionar o terminología que la gente utilizamos mal. Pues por ejemplo, con el tema de las legumbres, pues no se le dice judías blancas a todo, o sea, eso es como una terminología más de andar por casa de la judía blanca, pero ellos tienen como otras, alubia, o sea, tienen ciertas terminologías que como cliente prefieren que se posicionen mejor. Entonces, está bien siempre preparar un dossier a esas personas que van a participar en el live, como con ese glosario de términos o de líneas rojas que no pueden cruzar a la hora de determinadas cosas, porque les ayuda mucho a construir también ese discurso que van a generar alrededor del live. María, ¿qué pasa con el WhatsApp? Ay, el WhatsApp. Yo he de decirte que todavía no he conseguido utilizarlo porque es bastante complicado. O sea, creo que es una herramienta muy potente. O sea, de hecho, o sea, aunque... Nos volvimos todos locos con el WhatsApp porque ya no íbamos a poder tener que mandar SMS y esas cosas, que encima nos costaba dinero y de repente se nos abrió un mundo con el WhatsApp que parecía que era solo para comunicarte con tus amigos y con tu gente, sí. Y resulta que ahora el WhatsApp también le pueden sacar partido a las empresas y las marcas. Sí, a ver, la cosa a día de hoy es muy complicada todavía, porque WhatsApp a nivel de usuario es una herramienta, bueno, de hecho es la herramienta, o sea, es la herramienta red social, porque ya se denomina red social, que más tiempo pasamos los usuarios. Es decir, al final WhatsApp haces de todo, pues eso, gestionas el colegio de tu hija, el trabajo y sobre todo además desde el grupo de la familia. O sea, al final a nivel de usuarios, como te pasas la vida en el WhatsApp, entre notas de voz, vídeos, fotos, ya simplemente texto. ¿Qué pasa? Que en el caso de las marcas es muy complicado porque ahora mismo, o sea, el potencial solo lo pueden sacar las grandes empresas. O sea, es decir, ¿por qué? Porque necesitas una base de datos brutal. Una base de datos, y ya no solo tener una base de datos grande, es que encima una base de datos actualizada a las nuevas limitaciones de protección de datos que hay. ¿Qué pasa? Que tú puedes tener una base de datos amplísima, pero si no la tienes actualizada para dar el consentimiento a recibir comunicaciones a través de WhatsApp, no les puedes impactar porque estás violando su privacidad, exactamente. Entonces, claro, sí, hay empresas, no todas las empresas tienen unas bases de datos muy cualificadas y aparte no las tienen todavía actualizadas. Entonces, claro, eso va reduciendo, que al final lo pueden utilizar 4. A esto se le suma que tú WhatsApp, o sea, nosotros como usuarios lo utilizamos desde la aplicación, pero desde las empresas lo puedes utilizar desde la propia aplicación o desde la API, que es, bueno, es una forma también del uso. Es mucho mejor hacerlo desde la API que desde la aplicación, porque la API te permite muchísimas más implementaciones, claro, que no te permiten hacerlo desde la aplicación, porque al final la aplicación no deja de ser pues, más usuario final. Claro, eso, pues bueno, está bien porque te permite crear un perfil tuyo en el que puedes geolocalizar, puedes poner tu número de teléfono, tu web, o sea, al final puedes como crear un perfil alrededor de la empresa que siempre viene muy bien, también puedes, te permite enviarles imágenes, vídeos, notas de audio, o sea, te permite como un amplio abanico de contenidos con los que poder impactarle, que con el SMS no pasaba porque era el SMS y poco más.
Y luego otra ventaja es que te permite también mantener conversaciones en tiempo real, o sea, es decir, al final, jope, pues el WhatsApp es como, pues eso, la inmediatez, ¿no? De que no es lo mismo de te dejo un comentario en Facebook, espérate que el community manager va y lo lee. O sea, al final en WhatsApp te permite esas cosas. Las desventajas, pues lo que te decía, la tecnología está muy bien, pero ahora mismo, o sea, para tener esa API necesitas tener una persona que sepa implementar la API, que la sepa manejar. Necesitas una persona detrás para gestionar, claro, o sea, para gestionar, porque no puedes tener el canal abierto y que nadie conteste. Entonces, al final, claro, eso es un gasto que no todas las empresas se pueden permitir tener una persona que esté garantizando el flujo de comunicación a través de WhatsApp. ¿Qué pasa? Que luego también, pues que no es gratuito. Es decir, al final, en el servicio para empresas, el mensaje por usuario es bastante elevado. Entonces, claro, al final dices, para que te salga rentable son muchos mensajes, o para que tenga un gran poder de alcance, y eso al final es caro, o sea, es muy, muy caro. O sea, al final de mes, o sea, multiplicas por toda tu base de datos el precio, el coste que hay por mensaje, y ahora mismo no es rentable. Es decir, yo de todas las marcas que gestionamos en la agencia, creo que ninguna ha conseguido todavía hacer uso de WhatsApp empresa a nivel comercial, y no he visto ningún caso que haya dicho, ostras, qué uso magistral de WhatsApp Web, sobre todo por esas limitaciones, y que luego desde el propio WhatsApp todavía está muy restringido todo, y si tú quieres gestionar la API, o sea, tienes que pasar millones de filtros, o sea, que al final te acota tanto que ya te digo que es que lo pueden utilizar 4. Entonces, creo que tiene un gran potencial, pero todavía está muy por descubrir, muy por estudiar y por implementarlo de una forma que facilite a las empresas usarlo como herramienta efectiva de comercial. Yo creo que los que sí han salido un poco beneficiados con el WhatsApp durante la pandemia han sido los pequeños comercios de barrio, que a través del WhatsApp han podido, ¿no?, comunicarse con sus vecinos del entorno más cercano, sí, ¿no?, el de la farmacia, el de la panadería de abajo, el del súper. Y también para el usuario en ese momento era una manera cómoda y muy cercana de seguir en contacto con los comercios de su barrio de toda la vida. Claro, pero porque al final eso está tratado más como de usuario final, decir, la panadería, la mercería. O sea, al final no dejas de ser yo, que me llevo bien contigo, te he dejado mi teléfono y tú me escribes. Pero claro, cuando hablamos de empresas, hay una serie, al final la Ley de Protección de Datos y esta última Ley General de Protección de Datos es súper restrictiva, porque al final, y que se agradece, porque se estaba violando mucho los derechos de privacidad y de las personas. O sea, al final llegamos a un momento en el que te bombardeaban con cosas que decías, pero ¿y esta gente por qué me escribe a mí? O sea, si yo esto no lo he dado... O sea, no sabías a quién estabas vendiendo tu alma, por así decirlo. Sí, y al final yo creo que la ley nos ha parado un poco los pies para decir, oye, que no todo vale, claro, que hay que si tú quieres tener una base de datos y cualificar tus leads, lo tienes que hacer bien desde el principio, pedir todos los consentimientos, es decir, y cuando tengas todos esos consentimientos, obviamente podrás contactar con esa persona, pero no el todo vale, y sobre todo había mucho tráfico de compra de bases de datos a terceros. Entonces, lo único que se me ocurre como consejo para el WhatsApp Web es, sí que hay empresas que gestionan esto, o sea, y que te ayudan a generar la API, ya tienen esa base de datos cualificada. Entonces, ahora mismo funciona mejor contratando a terceros, o sea, no hacerlo directamente desde tú como marca, como harías cualquier otro tipo de contenido, sino contratando a empresas especializadas en ellos que saben como un poco la trampa y el cartón para poder solventar todas estas limitaciones de las que hemos hablado. María, ¿qué cambios va a traer el posicionamiento SEO en Instagram a la hora de crear contenidos? Pues a ver, el posicionamiento SEO ha sido para mí ha sido algo como maravilloso, que llegó a finales del año pasado, porque fue cuando se actualizó el algoritmo de Instagram, pero era una demanda que yo creo que estábamos todos deseando que llegara, o sea, era una demanda que todos hacíamos, porque desde redes sociales no podíamos hacer SEO, es decir, al final... es que no sé, era una cosa absurda, porque sí, utilizar hashtag, pero bueno,
final los hashtags no dejaba de ser una cosa que se quedaba en ese canal. Claro. Para mí el SEO es cuando yo desde cualquier buscador puedo poner una palabra clave y me aparece cualquier contenido que he generado, da igual, o sea, ya sea en YouTube, porque he subido algo a LinkedIn o porque he subido un post a Instagram. Entonces era algo que no podíamos trabajar porque no había posibilidades. Con el nuevo cambio de algoritmo de finales del año pasado, lo que se ha abierto es la posibilidad a que el propio buscador de Instagram sea un buscador más, como el de Google. Es decir, al final ya no tengas que buscar por hashtags, sino que buscas por palabras clave como buscas en Google. Tú quieres buscar peluquerías en Cuenca y te salen las peluquerías en Cuenca. Pues que quieres buscar, yo qué sé, los cortes de pelo 2021, pues bueno, pues que te salga en Instagram todo, o sea, todo ese tipo de cosas. Pero además lo que ha generado es que eso no se quede solo en el entorno de Instagram, sino que salga por así decirlo, allá al ecosistema digital y a Google. Es decir, tú ahora ya puedes poner, si trabajas muy bien las keywords, yo busco en Google cortes de pelo 2021, si yo he generado un contenido en Instagram sobre cortes de pelo 2021, a esa persona que lo está buscando desde Google también le va a salir mi contenido en Instagram. Entonces, al final el contenido de redes sociales se hace mucho más aprovechable. No se queda solo en las redes sociales, sino que va más allá. Para ello, súper importante, es decir, esto es algo que es tener una buena estrategia de keywords, es decir, seleccionar cuáles son las keywords que realmente son las relevantes para tu negocio, para tu producto, para tu marca, lo que sea, lo que tú trabajes en tu estrategia o incluso para tu contenido, es lo que te decía antes, te quieres posicionar en música, en deporte, pues te buscas esas keywords lo más relevantes posibles para que te posicionen como tú quieras en ese territorio de contenido. O sea, lo que tienes también es que tener en cuenta que esas keywords principales también las puedes utilizar en el nombre, tanto en el nombre que ponemos en el canal como el nombre de usuario, que es al final el arroba, o sea, es decir, esas keywords intentarás integrarlas también en esa parte porque posicionan también y porque ayudan, o sea, es importante. Luego, el texto alternativo, eso es algo yo creo que nadie utiliza, o sea, es decir, y al final eso es lo que te permite justamente lo de salir fuera del canal. Cuando tú subes a Instagram un contenido, te da la posibilidad de, o sea, que subes tu foto con tu texto, o sea, el copy del community manager y demás, tienes una opción que es texto alternativo, pero también es para los usuarios finales, o sea, es decir, si tú quieres que yo qué sé, creas un contenido de tus hijos que te apetece un montón que esté en las redes, me invento, pues si utilizas el texto alternativo y utilizas muy bien las keywords, eso es lo que te va a ayudar a posicionarte fuera del canal. ¿Pero ese texto alternativo se ve? ¿Es visible para el público? No, o sea, no es visible, pero te posiciona, te ayuda con el posicionamiento. Vale, por eso lo llaman texto alternativo, es decir, trabaja como por detrás, ¿no? Por así decirlo. Sí. Entonces, y luego es importante también que en el apartado del sitio web que incluyas un enlace. La gente lo utiliza a veces para poner cosas que dices, es que esto no es el lugar. Entonces, si tú como marca tienes una web, que hoy en día yo creo que no hay nadie que no tenga una web, aunque sea una web mínima, un microsite, algo pequeño, un blog, o sea, todas las marcas al final que tienen algo, es importante que lo utilices también, o sea, que lo utilices, pero porque eso también te ayudará a generar tráfico a esa web, a ese microsite, o al blog, y ese tráfico pues al final también te ayuda a posicionarte mejor. O sea, es decir, cuanta más gente visualiza tu web, más gente visualiza tu blog, eso te ayuda también a ganar posicionamientos de forma orgánica. Y sobre todo, bueno, lo que te decía al principio, o sea, los hashtags no es que desaparezcan, o sea, no es decir los hemos eliminado, ya no existen, pero sí que tienes que trabajarlos y con sentido común. O sea, es decir, esto no va de repente pongo un post y te meto 300 millones de hashtags, sino que lo que tienes que hacer es tener una estrategia de hashtags que te construyan de verdad y que sean como y sobre todo que esos hashtags sepas que es una forma fácil de que para que la gente los encuentre y busque a través de los hashtags, porque bueno, los hashtags posicionan, pero teniendo una buena estrategia, es decir, no utilizarlos así a libre albedrío y poner de todo ya, que hay gente que de repente, o sea, bueno, marcas que ponen, o sea, 300 millones de hashtags que dices, es que son hashtags tan generalistas algunos, que dices, es que es como... O que algunos ni siquiera se identifican o tienen ninguna relación con el post.
o que verbalizas de tal forma que no es orgánico con las búsquedas de la gente. Tú no buscas... o sea, yo busco los mejores cortes de pelo. Tienes que intentar que esos hashtags sean lo más parecido posible a cómo la gente busca de forma orgánica. O sea, no poner, yo qué sé, el estilismo llevado a las... Que hay gente que pone unos hashtags que dice, pues es que nadie lo va a buscar, nadie va a buscar el estilismo llevado al próximo año. O sea, es como intentar ser, pues eso, lo más orgánico posible con la forma de búsqueda de la gente. ¿Qué pasa con Twitch? Que parece que está en auge. Hombre, Twitch la verdad es una plataforma para no perder de vista. Porque... Pero todavía es la gran desconocida, ¿no? Bueno, las marcas están explorándolas ya cada vez más, porque yo ya estoy viendo cada vez más, o sea, cómo las marcas empiezan a hacer sus pinitos ya en Twitch. Es una herramienta que surge, una plataforma que surge solamente para los chavales, el gaming, que parecía como, de hecho al principio se infravaloraba, porque solo lo utilizaban aquellas marcas que tenían productos que querían alcanzar un target muy joven o muy vinculado al mundo del gaming. ¿Qué pasa? Que no, o sea, es decir, al final ha crecido tanto y encima con la pandemia que lo que se ha creado es, ahora mismo es una plataforma generalista de contenido en lo que, sí, tienes una... A ver, obviamente el gaming es un apartado muy importante, pero porque al final es el contenido con el que nacieron, pero de repente ha surgido ahí un hecatombe. O sea, es que ves contenidos que dices, perdona, ¿sabes? De cocina, música, moda... O sea, ahora mismo hay contenido de todo tipo. Y hay que estar muy pendiente, porque no solo tiene potencial pues los propios formatos que te adaptan para el contenido publicitario, sino hay que tener muy en cuenta a los streamers, ¿sabes? Que al final son los creadores de contenido, porque a través de ellos hay millones de posibilidades de incluir tu marca ahí de una forma mucho más orgánica y mucho más allá de te planto un pre-roll antes de ver el contenido o los anuncios más convencionales dentro de Twitch. Entonces, para mí es una plataforma que tiene muchísimo potencial, ojo, porque de hecho están diciendo que es la nueva televisión, o sea, es decir, que toda la gente que no está viendo la televisión se está yendo a Twitch. Bueno, es que estamos hablando de... Me había apuntado hasta las cifras para que no se me olvidaran, de que es que, o sea, hay 4 millones de personas conectadas viendo retransmisiones y, o sea, al día se emiten en vivo 150 canales, o sea, 150.000 canales, o sea, en vivo, generando contenido. O sea, al final es como, ostras, no hay tantas cadenas de televisión, ni tanta gente a la vez visualizando el mismo contenido. O sea, puede haber un programa que de repente en prime time, yo qué sé, Rocito. O sea, a lo mejor eso de repente es como, hola, de repente se juntan ahí, pero normalmente las audiencias que vemos en televisión son un poco más modestas en el canal. Entonces, claro, es como, ojo, que no hay que perderlo de vista. Creo que es interesante que las marcas exploren muy bien Twitch, porque ya te digo, no solo es gaming y no solo es gente joven, ha madurado muchísimo la audiencia de Twitch y sobre todo la heterogeneidad. O sea, es decir, ahora es muchísimo más adulta y mucho más heterogénea. Entonces, que eres una marca de alimentación y quieres meterte en contenido foodie, pues oye, explora, porque tienes ahí, pues bueno, a unos streamers que están haciendo unos contenidos maravillosos. La gente cada vez se está especializando más en generar contenido, que yo de verdad que alucino con gente que ves que no profesionalmente no se dedicaba a esto y de repente dices, pues es una maravilla. Y bueno, yo creo que tiene mucho potencial y que no hay que perderlo de vista, hay que tenerlo, y sobre todo que todas las marcas intenten dejar un pequeño laboratorio dentro de sus estrategias de social media. Siempre dejamos una pequeña parte para el laboratorio, que es experimentar con estas nuevas herramientas que van surgiendo, ya sea Twitch, TikTok y demás, para ver cómo funcionan, porque muchas veces te llevas una sorpresa que de repente dices, ostras, es que ha funcionado como un tiro, y ya sí que con ese pequeño testeo que has hecho lo puedes pasar a la propia estrategia de redes sociales en el futuro.